Cuéntame, en los últimos 5 años El Salvador ha experimentado sin duda cambios muy significativos en esta materia, desde la adopción del Bitcoin, que ha sido desde luego punto de honor, que podríamos resaltarlo como moneda de curso legal, hasta importantes temas en inversiones e infraestructuras que hemos logrado ver. Pero bueno, una fase introductoria en primera instancia. Sí. Cuéntame. Sin duda, la economía ha tenido un dinamismo relativo, ¿verdad?, en algunas actividades, y ahí se destaca construcción, turismo y servicios. Tanto así que servicios de exportación ha estado creciendo y su valor ha tenido un repunte importante en los últimos 2 años. Y hay que también hacer notar de que el gobierno ha hecho una apuesta clara y concreta en esos sectores, o sea, turismo, construcción y servicios. Y servicios, ¿sí? Y ha generado incentivos fiscales, facilidades, un marco legal apropiado para propiciar ese desarrollo, y se ha estado gestando, ¿verdad? Y además los coactores o ejecutores de eso son muchos salvadoreños, ¿verdad?, que han su propiedad de la rancho o de un apartamento en la ciudad, o comprar un apartamento, remodelarlo, ponerlo para servicios de alquiler, arrendamiento, etcétera. Todo ese dinamismo se aprecia, se anota. Digamos que esa es la parte positiva del crecimiento, y lo único que uno tiene ahí de duda de esos sectores es su sostenibilidad. Ok, si esos dos rubros que tú bien colocas sobre tu primera, digamos, aproximación de análisis económico, se estaría solventando, estaríamos de alguna manera hablando quizás en una perspectiva diferente a lo que muchos hoy opinan, que seguramente coincide con tu planteamiento, y ya lo vamos a tener, ¿no? Sí, y de ahí el otro sector que no ha tenido un buen desempeño en los últimos años, pero que es un factor externo, son la industria, en especial la parte de exportaciones. Las exportaciones tienen un poquito más de 2 años de tener desempeño negativo, y ahí le está haciendo una fuerza importante, negativa, la maquila. Pero no solamente se ha retraído las exportaciones de maquila, sino otras donde estábamos liderando un buen desempeño en bienes. ¿Cómo se puede hablar de que estamos en una, digamos, colocación de ese estatus de pobreza si lo que percibimos de manera muy tangible es más? Es más, ¿no? O sea, uno, por un lado, pero por otro lado también un poco en controversia ver centros comerciales, ver actividades, digamos, comerciales, restaurantes, etcétera, reventados, llenos. Sí, es que miren, o sea, tú ves un flujo migratorio, turístico, y bien tú lo resaltabas en los primeros aciertos que tú, entiendo, valoras, que existen, que son el tema de turismo, el tema de la construcción. Tú puedes ver cuántas construcciones hoy en día, y sobre todo también en el tema de servicios, que es el que estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, digamos, esa dialéctica, si quieres verlo desde el punto de vista? Lo primero que habría que decirlo es que este fenómeno no solo es en el país. En todo el mundo se ha estado generando una concentración de la riqueza. Y una tasa de crecimiento que la podemos medir ya de manera técnica, aunque yo no me quiero meter mucho a lo técnico para que lo entendamos mejor, porque los especialistas son ustedes, en traducir lo técnico a lo bien entendible, ¿no? Es el tema del crecimiento económico, que si bien es cierto no ha sido tan bonancible, pero se ha mantenido de alguna manera vigente desde la perspectiva oficial, como lo hemos visto en BCR, ¿no? Es que mira, Neto, vaya, suponte que la economía en promedio creció, 3%. Ahí tú tienes 15 puntos de aumento en términos reales. Pero en esos mismos 5 años, ¿cuánto es lo que creció la inflación? Acumulado 27%. Entonces el resultado es negativo. O sea, creciste más, y sin duda algunos de estos se llevaron mayor beneficio a los sectores que te he descrito. Pero la población en general terminaste con más pobres. Y basta ver un tema, y es que es el otro desafío, porque tú puedes estar creciendo como nos ha ocurrido, pero a la par estar construyendo más pobres, más población en pobreza. Y ese es el desafío de crecimiento, cómo incluir y no quedar rezagados con más pobres en el país, estructural y los coyunturales. De hecho, mencionabas que este está rezagado y que ha perdido precisamente ese impulso, ese peso que debería de tener.
no es extraño, y voy a traer a colación los cuestionamientos que se han hecho en esa materia a partir de lo inestable que ha sido la conformación de un buen staff de dirección dentro de materia agrícola. ¿Cuántos? Creo que 4 alrededor del funcionario. 4 ministros en 5 años. En 5 años, ¿no? A ver, ¿qué puedes valorar en ese sentido? Vaya, pero más allá de las personas, creo que el problema es que no se logró establecer una consistencia de políticas que generara un clima a los agricultores de invertir más, y tampoco se tomó como prioridad darles incentivos. Aquí los incentivos han ido para otro lado, turismo, etcétera. Es decir, no existe una estrategia para convertir el agro en un eje de construir una sustentabilidad alimentaria. Esto es muy diferente a lo que ocurre en Guatemala o lo que ocurre en Costa Rica o Honduras, que tienen un sector agro fuertísimo, incluso Nicaragua, que les permite amortiguar los cambios de precios en el mundo, ¿verdad? Que vienen esas dinámicas de aumentos de precios de petróleo, etcétera. Nosotros, ¿cuál es la suerte? Suben los precios de petróleo, suben los fertilizantes, y después nos toca ir a traer los productos a Guatemala, que pagamos los costos de transporte. O sea, duplicamos los aumentos de precio. ¿Ya? Eso no lo vive Guatemala, eso no lo vive Costa Rica. ¿Podemos revertir? Sí, claro, pero de nuevo. Cerrando esos mercados, cerrándonos a la competencia con esos mercados. Yo quería tener este día no tanto por ahí, sino que a Rigoberto Monge, que es especialista en el tema volvemos al primer desafío, y es, el país necesita crecer más. De acuerdo. Pero, ¿cuál es la estrategia que el gobierno quiere impulsar? Por los hechos, es bastante claro que ellos, la apuesta es construcción, turismo y servicios. Todo este tema digital, etcétera. Pero no tienen en el radar agro. Eso está clarísimo. Y la industria. Estábamos hablando del tema de la estrategia de crecimiento. Sí, claro. Déjame ver un poquito en esta primera etapa, porque tenemos todavía otros minutos. Cerrar estos ciclos así de manera puntuales. Muchos creen que una de las salvedades, y te voy a tomar un punto en referente a lo que plantea el director del Centro para la Defensa del Consumidor, la parte no oficial, ¿no? La versión no oficial, que decía, en un incremento del salario mínimo podríamos compensar parte de ese problema relacionado con el tema. ¿Es esto algo positivo o es el mejor camino para tomar? Yo sobre ese tema sí soy un poco más prudente. Sí. Porque fácil es decirlo, pero el costo lo recibe el empresario. He escuchado esas propuestas de subir 20, 25%. Hay que ponernos en los pies del empresario también. Así es que uno tiene que ver esto como una ecuación, y si yo subo los salarios, estoy subiendo los costos. Y al subir los costos, si no hay espacio para absorberlos en la empresa, va a tener que aumentar los precios. ¿Okay? Y 2, esos aumentos de salario mínimo no le afectan a todos los trabajadores. Le afecta más o menos entre un 12 y 15% de los trabajadores formales. Pero estos pobres que están creciendo, la mayoría son aquellos que tienen un empleo informal, que no logran reunir los ingresos del salario mínimo. ¿Okay? Entonces yo sobre el tema diría de que no es que me oponga, sino que habría que estudiarlo y habría que ver si no hay otras medidas que compensen esos aumentos de precios. Por supuesto que sin duda va a terminarse aumentando los salarios, pero no pensemos que esa es la solución si después aumentan los precios. O sea, estamos como engañándonos. Y lo otro, no olvidemos que somos una economía dolarizada, que tenemos nosotros, para mejorar la competitividad, deberíamos de estar bajando costos, no subiendo. Vámonos a la sostenibilidad fiscal, porque también hay muchas dudas que podemos despejar desde tu perspectiva, insisto, viendo ese ángulo, sobre cuál es el estado actual de las finanzas públicas. Sí. A ver. Hay mucha especulación sobre, bueno, hay dinero o no hay dinero, o se nos va a acabar el dinero, a qué vamos a recurrir si no tenemos dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Vaya, ahí quizás tratando como de tener una visión macro, y después entramos a esos detalles. Lo primero es que en estos 5 años el gobierno ha tenido un déficit en promedio de 5 puntos del PIB.
Eso quiere decir que el exceso de gasto respecto a los ingresos en promedio es de 5 puntos del PIB. ¿Ok? Para que hablemos en términos de valores de... que la gente entienda, porque 5 puntos del PIB la gente se puede caer en el aire. Sí, vale, sí, más o menos en promedio, 1.500 millones de dólares el exceso de gasto respecto de los ingresos. ¿Ok? Por año. Ese tamaño de déficit, acordemos que cuando alguien tiene exceso de gasto respecto a los ingresos, hay que financiarlo. Entonces, eso origina el aumento de la deuda. ¿Ok? Eso quiere decir que la deuda en este año, en este periodo de gobierno, ha ido aumentando todos los años. ¿Ok? Y eso nos ha llevado más o menos de una situación de deuda respecto al producto grueso, ¿verdad? Del 70% al 83% del PIB. Y en el camino, el Fondo Monetario calificó eso como una situación insostenible de deuda. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de insostenible? Que la trayectoria, si tú no haces nada en esa ecuación de ingresos y gastos, tal como está la gestión, la trayectoria es que va a seguir creciendo. Y que en el camino vas a tener problemas de pago. Pues esa descripción, ya en el año 23, el país enfrentó problemas para pagar todas sus obligaciones. De hecho, cometió un impago con el Fondo de Ahorro a los Trabajadores, con aquel canje de los títulos que dijo no te pago nada de capital e intereses por 4 años. De tal forma que ese análisis del fondo no solo era correcto, sino que incluso vaticinó lo que iba a ocurrir. Y este tema del Fondo Monetario, que de alguna manera mantiene en vilo análisis como el que tenemos hoy en día para concretizar en una redefinición de acuerdos, es producto de eso, que no hay una claridad fija de cuál es el rumbo o cuál es la garantía que como país puede dar en esa materia. Vale, el tema de un acuerdo para acudir a más préstamos. El tema de un acuerdo con el Fondo Monetario, para mí, sería el camino apropiado y recomendable. Seguir. Pero es el que el gobierno no ha querido. Sí, ningún gobierno lo hace casi. No, es que el tema es... O lo ha hecho en el pasado. Nadie se va a echar al... Es que mira, digamos, Ernesto, esto es como lo siguiente, tenés un problema de salud económica. Okay. El doctor te dice, mira, esta es la receta. No, yo voy a seguir en mis fiestas, en mi borrachera, en mi fregazón. Ajá, pues sí, pero este es tu tema. Vas a seguir gastando más. No te vas a disciplinar. Salí a correr. No, eso no me gusta. Levantarse temprano. Bueno, ahí tenés los resultados. ¿Cómo qué? No le puedes pagar a la Universidad Nacional. Tenés oficinas de la policía que deben y que los están sacando, etcétera, etcétera. Has dejado de pagarle la pensión a los viejitos adultos mayores de más de 70 años en situación de pobreza. No quisiera extenderme en esos detalles que la población los conoce perfectamente bien, de lipidia del gobierno para pagar las cuentas. Neto, un dato más. Cuando uno agarra el cierre de los estados financieros del gobierno, la cuenta de acreedores monetarios, o sea, las cuentas pendientes de pago, pasan de $1.000 millones. Además de los letes, CETES, etcétera. Hablando de ingresos y tiene que ver un poco, regresando al tema de inversión, ¿qué rol juegan las remesas y particularmente la diáspora en esto? Fundamental. Veo, y te lo quiero coronar la pregunta con lo siguiente. Constantemente estoy viendo inversiones, como tú bien también lo acotabas, de muchos salvadoreños que están viniendo a hacer inversiones, tal vez no por quedarse, sino que hacer sus inversiones. Y es evidente. No, sin duda. No. ¿Qué papel juega en ese escenario que tú planteas? Creo que más importante que las inversiones hay algo más importante y es, sin toda esa ayuda de remesas, la pobreza de este país sería mucho mayor. Sin toda esa ayuda social intrafamiliar, no sé cuál sería el verdadero nivel de pobreza del país. Y lo otro es que los salvadoreños entre sí han logrado articular esa capacidad de sostener esos flujos de remesa en el tiempo. Porque siempre había una duda, sí, las remesas están llegando al país, pero ¿se va a sostener eso? Y la explicación es que sí, por un tema principal. El arraigo familiar entre los salvadoreños es bien fuerte. Es decir, la gente ayuda a los primos, a los sobrinos.
O sea, no es como otras sociedades donde los núcleos de familia son esposa, hijos, y los demás pues los ven casi como primos, en términos de ayuda económica. Y el otro tema es que esa red social se ha convertido en un eje permanente de asistencia y además, Neto, acordémonos que si la economía crece lento, eso nos lleva a dos resultados, que es un tema estructural. La economía ha venido creciendo lento entre 2, 2,5 por décadas. ¿Eso qué nos ha llevado? A un relativo aumento de pobreza y a un aumento de migración. Entonces, mientras esté esa situación así, el país va a seguir exportando mano de obra y vamos a seguir recibiendo remesas. Henry, tienes digamos, la dicha o el privilegio de engrosar una lista de alrededor de 12 o 13 alcaldes de tu partido que fueron reelectos por la población. ¿Cómo asumes este reto, no? Ese es tu segundo periodo. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servir. A finales de mi primer periodo estuve un poco mal de salud, tuve varias recaídas, la intensidad del trabajo. ¿Eso era parte del estrés laboral? Era parte del estrés, estuve sufriendo un poco de presión arterial. Estuve ingresado por lo menos 3 veces el año pasado en los hospitales y pues hemos tenido que hacer un control médico, un chequeo médico para medicarnos y gracias a Dios ya está controlada esa situación. Parte del trabajo, ¿no?, que nosotros hemos tenido. La gobernabilidad y tal, ¿no? Y hemos sido en efecto parte de los pocos alcaldes que hemos iniciado un segundo periodo. Hay alcaldes que se quedaron en el camino. Pues tenemos el caso de Will Salgado, que durante mucho tiempo fue alcalde, perdió las elecciones. En Sonsonate, un alcalde nuestro también perdió las elecciones. El caso de Aguachapán y varios, ¿no? Entonces, al final ganamos nosotros otras alcaldías que no las teníamos. En el caso de algunos... el área de Suchitoto, por ejemplo, que no era nuestra, la ganamos. Y varias alcaldías que no las teníamos. Somos un poco más de 36 alcaldías de Nuevas Ideas. De los 262 alcaldes que tenía El Salvador, pues yo soy de esos 44 que ahora han quedado en la nueva distribución, y de esos 44 somos 12 o 13 que estuvimos en la gestión anterior y que ahora seguimos en un segundo periodo. ¿Cómo has lidiado con el tema financiero, que ha sido también un factor o denominador común por el cual se quejaron muchos alcaldes que ya no fueron reelectos, que se tuvo a raíz de toda esa, digamos, forma en la que se cambió el sistema de FODES a un brazo ejecutor, que era la Dirección de Obras Municipales? Mira, ¿cómo has lidiado tú con...? Yo te diré algo, Ernesto. Hay alcaldes... Financieramente, ¿cómo está tu alcaldía? Eso claro, quiero entender. Hay alcaldes nuestros que perdieron y no tenían la deuda financiera, y te digo nuestros, y no tenían la deuda financiera que nosotros tenemos en Santa Tecla. ¿De cuánto es? Nosotros, cuando llegamos a la alcaldía de Santa Tecla, ¿cuánto debía? Nos dejaron una deuda de casi 45 millones de dólares. Imagínate, hace 3 años, cuando yo llego a la alcaldía de Santa Tecla, me encuentro con una deuda de 45 millones de dólares. A ver, ¿cómo administras una ciudad que tenés déficit? No tenés superávit, sino que tenés déficit. Eso es como que yo llego a una alcaldía como que en una familia, el padre de familia tenga 5 hijos y que su salario sea de $600. Y el hijo le pide para ir al colegio, le pide para ir zapatos, le pide para ir a buenos restaurantes, le pide para todo, pero no vas a hacer mucho si no tenés un salario, le pide viajes y le pide lujos. No vas a dar. Tus ingresos son menores a los gastos, ¿no?, que te pretendes dar, ¿no? O es como que compras una casa que ya casi el banco te la va a quitar. Así literalmente nosotros encontramos la alcaldía. Y te has sabido mantener. Entonces, vigente, ¿qué hemos hecho ¿A nosotros? flote? Nosotros hemos logrado seguir... ¿Subiendo tasas? No, nosotros nunca hemos, y eso quiero aclararlo, hasta el día de hoy yo nunca he subido tasas municipales, nunca.
Vea, te voy a decir lo que sí ha pasado, como para aclarar lo que a veces la gente pregunta. Sí, porque ya te voy a sacar unos temas que han sacado algunos concejales. Claro, ¿no? nosotros nunca hemos subido impuestos y nunca hemos subido tasas municipales en Santa Tecla. Es la misma tasa que nos dejó la administración de Arena, que nos dejó la administración de Óscar Ortiz. Lo que ha subido es el costo de la vida, ¿verdad? El salario mínimo subió, todo ha subido. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros hemos tenido que mantener el gasto, por ejemplo, para pagos municipales. Solo nuestra planilla, la planilla que yo encontré, para que tengas una idea, solo nuestra planilla mensual es de cerca de $750,000. Wow. Imagínate. Sí. A ver, si tú te fijas, hay otras alcaldías que han hecho recortes de personal, nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos una planilla alta y hemos logrado bajarle cerca de $90,000 a esa planilla. O sea, sin hacer despidos masivos, nosotros hemos ido haciendo un esfuerzo de no nombrar algunos directores. Por ejemplo, hay directores que tienen hasta 3 o 4 cargos. Entonces, bajar la planilla, y hemos ido haciendo varios recortes de gastos para poder lograr mantenernos. Y el salario siempre se le ha dado a tiempo a los empleados. ¿Cuál es la relación que tenía tenía la alcaldía con COSAVI, por ejemplo? Vaya, mire, voy a responder sobre lo que dice la señora. Mire, no se le recibió porque ella llegó tarde. Ella llegó casi cuando iba finalizando la sesión. Y fíjese que a veces la oposición miente. Ella, por ejemplo, y la señora de Arena, a ellos les gusta llamar a los medios para que les den cobertura, ¿no? Y en la primera sesión, de hecho, no llegó, ¿verdad? Entonces dan una declaración a los medios de que solo llevábamos 2 sesiones y no había llegado a la primera. Entonces no se le aceptó porque llegó tarde. ¿verdad? Entonces, aclarado el punto, pero vámonos al... 2. El tema de COSAVI. Fíjense que nosotros lo que hicimos fue un acto de buena fe, como lo hacemos con todas las empresas, para cederles el uso del parque El Principito. Entonces lo que hacía esta empresa es que lo arreglaban, llevaban eventos durante todo diciembre para los niños. La alcaldía no gastaba ni un 0 centavos. Ahora, nosotros tenemos el apoyo de más de 100 patrocinadores. Entonces COSAVI era uno de los tantos patrocinadores que la alcaldía tiene en el marco de sus fiestas patronales, simplemente. Entonces nosotros lo que hacíamos es prestarles el parquecito, El Principito, a esta empresa. Ahora, yo tampoco soy mago para saber en lo que las empresas andan, ¿verdad? Ahora, obviamente hay personas como los de la oposición que tratan de sacar raja política de todo, pero pues no hay nada que ocultar. Pues, COSAVI entonces solamente es una empresa que patrocinó eventos de donación, arreglando en este caso por motivo de la Navidad. COSAVI lo que hizo fue... ¿No hay créditos con ellos? Sí, ese es otro punto. Entonces, para aclarar, la alcaldía de Santa Tecla lo que hizo es prestarle el parquecito, El Principito, a COSAVI, como se lo presta a iglesias, a bancos. Bueno, hay presentadores de televisión que llegaban ahí. O sea, y tampoco los presentadores o los influencers son malos porque aparecieron en un evento de COSAVI. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, nosotros nos desligamos de eso, evidentemente, porque lo que hacíamos era nada más prestar el parquecito. Ahora, COSAVI, como varias instituciones crediticias, daban préstamos, ¿verdad?, a algunas alcaldías. En el caso de nosotros, la alcaldía de Santa Tecla nosotros en nuestra gestión no hizo ningún préstamo con COSAVI. Quien lo hizo fue la administración de Arena, ¿ya? O sea, Roberto Dawison. Roberto Dawison hizo un préstamo con COSAVI de más o menos $2 millones. Te digo, Ernesto, es la primera vez que yo hablo de este tema de COSAVI. No lo había querido hacer en redes sociales porque consideraba que no
no valía la pena, ¿no? Porque necesitabas un espacio serio, responsable para... Claro, entonces, evidentemente, un espacio pues, de televisión con seriedad, entonces prefiero aclararlo acá, pero no voy a ir contestándole a medio mundo si lo que se trata son chambres o ataques políticos, ¿no? Entonces, lo de COSAVI se trataba de un prestamito que le hicimos en todo diciembre, ¿verdad? Y ellos son los que decidían cómo... En el tema de donación, pero en el crédito de 2 millones, me dices... En el tema del crédito, la alcaldía de Santa Tecla consiguió un préstamo de $2 millones con COSAVI en la época de Roberto Dawison, que ahí está, claro, pero no fue en la administración de Henry Flores o en la administración de Nuevas Ideas. Ahora, no solamente es la alcaldía de Santa Tecla, o sea, COSAVI le hizo préstamo a más de 20 alcaldías. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra, pues el día de mañana, no voy a mencionar nombres de bancos, pero todas las instituciones públicas, en el caso de las alcaldías, acceden a créditos con bancos. A créditos bancarios, ¿no? Pero nosotros no tenemos, no somos culpables si el banco está involucrado en una situación financiera mala o un caso de corrupción. O sea, nosotros de buena fe, ¿no? Pero ¿tú crees que se aprovecha? Yo sí quiero aclarar que ese préstamo que se habla o esa relación, digamos, que pudiese tener la porque al final en el aura era de que había una relación con los ejecutivos, al verte a tu persona con fotografías con los ejecutivos. Claro, o sea, y fíjate que en esa inauguración que hacía COSAVI en diciembre, yo llego como invitado. O sea, como me invitan las iglesias, me invitan, bueno, hay distintos eventos que se hacen en diciembre en el marco de las fiestas patronales y yo llego a todos, llego a las ADESCO, llego a las colonias, llego a inauguraciones, entonces de buena fe. Ya si el día de mañana estas personas o estas empresas son vinculadas a algo, eso no es mi culpa, pues. Claro. Yo como alcalde trato de ser abierto con todas las instituciones. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. La señora, al igual que la otra concejal de Vamos, ellas saben lo que pasa, que ellas se dedican, mientras nosotros estamos trabajando, ellas están atacando. Fíjate que Bea Harrison, ella es amiga personal de Roberto Dawison. Entonces me extraña que ella, siendo amiga personal de Roberto Dawison, Bea Harrison, no le pregunte a su amigo por qué él dejó un contrato para 24 años de teclaseo. Y además, nosotros... 24 años. Para 24 años. Entonces, en una de las cláusulas que tiene teclaseo dice que el que corte ese contrato se va a someter a un litigio internacional y que si lo cortamos, por ejemplo, tendríamos que pagarles lo que ellos iban a ganar en los próximos 24 años. Y sería un gran problema legal. Nosotros estamos analizando ese tema y de hecho se tiene una deuda con teclaseo porque desde mi juicio, ¿verdad? Y esto lo sabe la señora Harrison, desde mi juicio se les paga mucho por el mismo contrato que Arena dejó, donde Harrison, la amiga personal, o sea, la concejal de Arena, que lamentablemente quedó en el consejo, ella, siendo amiga personal de Dawison, sabe que dejaron ese contrato. Ella misma fue parte de eso porque fue concejal de Arena. O sea, Bea Harrison, la actual concejal en nuestra gestión de Arena, ella fue concejal de Roberto Dawison. Entonces ella está ventilando cosas, pero sí es la amiga de Roberto Dawison, incluso era amiga de la esposa de Roberto Dawison. Roberto Dawison anda huyendo en este momento en Miami con su esposa, bueno, toda su familia. La fiscalía está investigando un caso del patronato Progresando en Familia por varios millones de dólares. Y casualmente Bea Harrison fue parte de la Dirección de Desarrollo Social, donde el patronato Progresando en Familia, acusado por corrupción, hizo mucha malversación de fondos. Bea Harrison fue parte de esa Dirección de Desarrollo Social que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República. Entonces ella debería de estar mejor, ¿vea? Pero bueno, lamentablemente por un tema de elecciones ahí está. Ok, pero teclaseo, ¿no lograste modificar algo que vaya a beneficiarte? Te voy a decir algo, Ernesto. Nosotros estamos en conversaciones con teclaseo porque yo les he dicho que es un contrato muy caro, ¿verdad? Desde mi punto de vista, y es alguna valoración personal,
tanto Mides como Teclaseo, ¿verdad? No son opciones viables para las municipalidades, ¿verdad? Tendría que hacerse un convenio, tendría que hacerse una empresa, un sistema público que sea más amable con las municipalidades para que financieramente nosotros podamos salir. Y esa es una de mis propuestas a título personal. Yo pienso, y en ese sentido vamos, nosotros, por ejemplo, la alcaldía ha comprado ya 4 camiones porque le hemos quitado rutas a Teclaseo y nosotros estamos asumiendo ya esa función. ¿Cuál crees que tú que sea el interés entonces de indagar más sobre este tema? Porque ella dice que hay cosas ahí no muy claras que se han hecho. Sí, mira, yo sí creo que las concejales están atacando y no saben o lo hacen solo por atacar al alcalde. Mira, yo te quiero decir algo. Fíjate que estas 2 concejales realmente ellas no llegan a trabajar. Ellas solo llegan 1 hora a la semana, 1 hora. Y lo chistoso de esto es que el voto de ellos no cuenta, porque nosotros tenemos mayoría. Entonces, es un sistema electoral un poco raro. Debería de ser lo de los consejos municipales más o menos como la asamblea, ¿verdad? Porque allá tenés 3 diputados, 2 de Arena y una del partido Vamos, pero realmente el voto de ellos no cuenta. Entonces, en el caso de las alcaldías, yo, por ejemplo, tengo a una concejal de Arena, Bea Harrison, que es la mejor amiga de Roberto Dawison, y tengo a Vera Diamantina, concejal de Arena, que fue la síndico de Roberto Dawison. Fíjate que Vera ni siquiera vota, o sea, y las 2 llegan prácticamente a nada porque su voto no vale. O sea, ellas pueden votar, pueden decir sí, no, ponerse en contra, pero eso no va a cambiar nada porque nosotros tenemos la mayoría. E igual las personas de Vamos, ya sus votos son irrelevantes dentro del Consejo Municipal. Entonces, lamentablemente el sistema electoral de asamblea lo ha dejado así. Ellas se dedican a andar atacando, nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando